Sí, sí, no, es que es un 3 con unas características determinadas. O sea, es cierto, sí, o sea, buscamos un 3 con unas características determinadas. Pero esas características no nos las está ofreciendo el mercado. O sea, yo busco un 3 que tire y que juegue bloque directo. Y entonces es un swingman pero grande, y no lo encuentro. Y entonces, ante eso, pues digo, bueno, pues, ¿qué más cosas hay, no? Y el mercado ofrece cosas que nos puede hacer una estructura de plantilla que también me guste, o nos guste al club, y que creamos que pueda ser competitiva, porque tenemos a dos jugadores jóvenes a los que poco a poco hay que ir dando salida, que son Logro Mazalin y Jonathan Barreiro. Son dos treses de 2-4 cada uno. Entonces, bueno, yo creo que las circunstancias de defender a treses grandes las podemos cubrir con ellos, y entonces yo busco a alguien que pueda jugar bloqueo directo y además tire de fuera. Mercado, el mercado es el que es. ¿Vale? Lo que se nos ofrece de calidad está fuera de nuestro presupuesto, lo que está dentro de nuestro presupuesto, pues es lo que te digo, es filete de ternera, pero a lo mejor un poco pasado, ¿no? Entonces a lo mejor prefiero irme a por otra cosa. ¿Sabes qué pasa? Que cuando el equipo es nuevo no me marco plazos muy concretos, porque es muy difícil valorar cuándo vas a estar donde quieres, ¿no? Entonces simplemente lo que vamos haciendo es sumando. Vamos sumando pequeñas cosas, intentamos que sean el mayor número de cosas posibles, pero entiendo la dificultad que eso tiene, soy consciente. Vale, entonces seguro que llegaremos al inicio de liga sin todas las cosas que yo creo. Bueno, no, de hecho, aunque no fuésemos nuevos, no llegaríamos con todas las cosas que los entrenadores queremos, ¿no? Pero tienen que ser suficientes. Y en eso nos estamos basando. Es decir, probablemente yo no tenga el abanico de situaciones, de automatismos táctico o técnico, como queráis llamarlo, que creo que debe tener el equipo una vez que esté de verdad rodado, pero tienen que ser mecanismos suficientes para poder competir desde el primer día. Y esa es la intención y en eso estamos trabajando. Créeme que los resultados de pretemporada me importan bien poco, me importan las sensaciones, me importan que vamos consiguiendo. Y yo, bueno, pues es algo que hablo con ellos, lo he hablado con ellos. Yo en 2 temporadas como entrenador principal no he ganado ni un solo partido de pretemporada. Y entonces me recuerdo una frase de Luis Casimiro, con el que estuve de entrenador ayudante, que me decía: los resultados de pretemporada se escriben en barras de hielo. Duran lo que dura la barra de hielo, nada más. Lo que importa es el resultado de liga. Eso se escribe en piedra con cincel. Eso, cada resultado que se escribe ahí queda reflejado. Eso ya no hay manera de llevarte una derrota que ya se ha perdido y demás, es imposible. Y si es una victoria, vale lo mismo la victoria en la jornada 1 que en la jornada 34. Con lo cual, a mí la pretemporada lo que importa son sensaciones. De hecho, los entrenadores, en este caso yo hablo por mí, yo he roto jugadores porque quiero ver cosas, porque estamos en un periodo de carga física. Entonces necesito a alguno protegerlo, a alguno no protegerlo y meterlo más minutos, pero necesito ir viendo qué es capaz de darme cada uno. A lo mejor, si ese partido fuera uno de liga, no jugaría de la misma manera o con las mismas rotaciones. Me gustó mucho lo que pusimos en defensa en el primer y tercer cuarto contra Tenerife, ¿no? Creo que empezamos a ver pues lo que quiero, ¿no? Son jugadores que empiezan a utilizar las manos, empiezan a utilizar el cuerpo, empiezan a ocupar un poco espacios, ¿no? Y en lo negativo, pues es que el día anterior fue todo lo contrario. El día anterior, no me preguntéis por qué, era como éramos niños jugando contra adultos, entonces era no saber dónde estábamos, ¿no? Era, bueno, pues, vale, faltan automatismos, pero joder, somos jugadores senior, ¿no? O sea, aquí debería ya haber algunas cosas que no se vieron. Hay muchas cosas. Por ejemplo, no estamos finos todavía tirando, ¿no? Poco a poco en los entrenamientos vamos metiendo más. Esto también ocurre en todos los equipos. Cuando empiezas, pues no sueles estar fino, lo vas cogiendo durante la pretemporada, ¿no? Y espero que eso se vaya mejorando. La pólvora, cuando estamos cansados, nos cuesta muchísimo meter. También es verdad que nos faltan 2 jugadores que deben tener esa labor, ¿no? De anotar puntos y de ayudarnos desde fuera. Bueno, lo que os digo, a ir poco a poco sumando. Ya sé que cada vez queda menos, ¿vale? Ya son menos de 3 semanas lo que nos queda, pero bueno, yo no tengo sensaciones malas, ¿eh? Las he tenido en algún momento, luego en el partido este de Bilbao las tuve muy malas, pero en general no tengo sensaciones extremadamente de estas que digo, no parece que aquí podamos sacar algo que va. Al revés, el equipo va creciendo y eso me gusta. Se está poniendo en forma. Bueno, en el partido con Tenerife yo creo que empezamos a ver ya cosas de él. Y bueno, hay jugadores que han llegado en peor forma y se tienen que ir poniendo en forma, ¿no? Y no les veremos todo lo que son capaces de dar hasta que físicamente estén de verdad finos. Casi son 3 semanas lo que nos quedan. Espero que en estas 3 semanas se vayan alcanzando
esa finura física, que les vayan dando sensaciones que nos vayan aportando. Y luego los automatismos para Bernardo, es un jugador de mucho pick and roll, el que nuestros bases y nuestros escoltas lo encuentren en esas continuaciones es fundamental, y de momento no lo estamos encontrando. Bueno, estamos en la situación inicial, ¿no? Tenemos la posibilidad de corte allá en octubre y ahí decidiremos, pero de momento estamos bastante contentos con él, con lo que supone, con lo que creo que nos puede ayudar dentro de la cancha y sobre todo lo que nos está aportando fuera de ella, que también es importante. Entonces de momento estamos contentos, pero la posibilidad de corte allá a primeros de octubre existe, con lo cual hasta que no llegue ese punto, ¿sabes qué pasa? Yo te puedo decir, oye, se va a quedar, y entonces ¿qué ocurre? Si de aquí a ese punto tenemos una lesión grave, pues a lo mejor hay que cambiar los planes. ¿Vale? Nunca toco madera, he inventado la bicha, ¿no? Pero quiero decir, esto es cambiante, esto nos tenemos que adaptar a las distintas situaciones que se vayan dando y acogernos a lo que nos ofrecen, pues lo que tenemos firmado, ¿no? Tenemos firmado una posibilidad de corte, pues hay que ver, hay que esperar a llegar a ese punto y ver cuáles son las condiciones. Entiendo que si son parecidas a las que hay hoy, pues Juanjo tiene muchas posibilidades de quedarse. Garantías, 100%, no te las puedo dar.